Muchas gracias, profe, por concederme esta entrevista y así conocer un poco sobre una partecita de su historia de vida, sus intereses y pasiones en su labor como profesora universitaria y en particular sobre el TCU 649, Herencias Inmateriales, que usted coordina. Para comenzar, como en esta breve entrevista hablaremos sobre baile, me gustaría saber si este interés en el baile es reciente o si viene desde hace mucho tiempo. Hola Eric, muchísimas gracias por este espacio para conversar un poquito y para contarte un poco sobre mí y el trabajo que hago en el TCU. Bueno, para empezar con tu primera pregunta sobre el baile y si es un interés reciente o si viene de mucho antes, pues yo creo que hay como dos respuestas a esa pregunta, ¿verdad? Una cosa que tiene que ver con el interés personal y otra que tiene que ver con pues, el trabajo que hacemos en el TCU. Yo creo que si hablamos desde el TCU, pues es un interés reciente porque estamos trabajando con este proyecto con la Asociación de Swing y Bolero Costarricense desde el 2019, más o menos. Entonces es reciente, pero al mismo tiempo yo creo que mi interés por el baile como un patrimonio cultural no es reciente. Eh, y tiene una respuesta como interesante, como vacilona, creo yo, de por qué eso es así. Porque creo que me fascina el baile y no sé cuál sería la palabra, me sorprende, pero me confunde. Creo que no me gusta bailar mucho y creo que ese fenómeno de por qué a la gente, o sea, como lo libre que se siente la gente al bailar es, es lo que me alucina, ¿verdad? Y me parece una práctica muy interesante y muy compleja, ¿verdad? Siempre fui la niña incómoda en los bailes familiares, en el cole, en las cosas, digamos, como del barrio, porque detesto que, digamos, como la cercanía y como tener que tocar a alguien más cuando estoy bailando salsa o algo así, pero me fascina la salsa y me fascina el swing. Y entonces como que esa interacción social de tener que estar cercano a alguien más siempre me pareció como compleja, eh, y siempre quise como poder bailar sin tener que, digamos, esa cercanía, no sé, digamos, ese tema de la cercanía me parece interesante. Entonces mi fascinación con el baile no es algo reciente, ¿verdad? Por esa como contradicción que siento yo misma con mi relación con el baile. Me encanta, pero tengo como este conflicto personal sobre la cercanía con alguien más, entonces, la cercanía física, ¿verdad? Entonces, creo que esa es como la respuesta corta. Nos hablas entonces de una relación tensa con el baile, algo que te genera aversión en la relación corporal, pero algo que te enamora en su expresividad. ¿Te has planteado algún reto personal? Bueno, sobre tu pregunta con relación a esta relación tensa que tengo con el baile, em, me preguntas que si he planeado algún reto personal en torno a esto. Yo creo que al principio, creo cuando estaba como más que todo en la U, entrando a la universidad, tengo esta tía del lado de mi mamá que me acuerdo haberla acompañado un par de veces a Peppers y como al tobogán, ¿verdad? Como a estos lugares, por esa misma como fascinación de como la alegría de la gente bailando y cómo la gente, o sea, como la gente que va a bailar va a eso y puede bailar por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces como esta fascinación siempre me pareció súper interesante y creo que también como esa alegría, esa algarabía que hay como en los salones de baile, ¿verdad? Como en esa interacción. Entonces creo que cuando estaba como en la universidad me lo planteé como un reto personal de ir con alguien que yo confiara, ¿verdad? Y como bailar. Y simplemente yo creo que ya ahora, a mi edad, sé cuáles son mis límites y es una cosa más que todo como de, me gusta mucho bailarlo yo, me gusta mucho digamos, por ejemplo, creo que uno de los lugares que más me gusta ir a bailar es allá a la California, a Area City, también porque me gusta mucho bailar como rock, ¿verdad? Y disco, ¿verdad? Eso es como lo que más disfruto. Obviamente que en las fiestas familiares donde hay salsa y todo eso, también, ¿verdad? Y el swing también se baila,
pero creo que ya a mi edad he como aprendido a que tengo ciertos límites y que un límite es simplemente no me encanta, digamos, eh, el baile, digamos, así como con esa cercanía personal física. Bueno, aprovechemos esta parte de la entrevista para que nos cuentes un poco más sobre tu vida, dónde naciste, dónde vives, cuál es tu carrera universitaria, cómo llegaste a integrarte al cuerpo docente de esta institución y qué cursos impartes. Bueno, yo nací en San José Centro, ¿verdad? Pero crecí en Guadalupe y actualmente vivo en Tibás. Entonces, em, ha sido un viaje interesante. Llegué durante la pandemia a Tibás y creo que, no sé, hay como muchas cosas personales interesantes porque la familia del lado de mi mamá es de Tibás y siento que volver a Tibás, o sea, venir a vivir a Tibás, ha sido como un capítulo interesante de mi vida, para evaluar cosas también familiares y entonces, bueno, eso es una pequeña divagación sobre dónde vivo. Mi carrera universitaria, yo estudié historia porque cuando entré a la universidad había que hacer examen de aptitud de dibujo para entrar a la carrera de historia del arte, que era lo que yo quería estudiar realmente, y no sé dibujar nada, ¿verdad? Un carajo. Entonces, no podía hacer ese examen, entonces entré a historia, que igual me sonaba interesante, y fue la decisión más linda, la casualidad más linda, una de las casualidades más lindas de mi vida porque amé estudiar historia, le dio tanto sentido a mi vida. Y después cuando quitaron la prueba de aptitud para historia del arte, entré a historia del arte y estudié también historia del arte. Esos son los bachilleratos que tengo. Luego estudié ciencias políticas en la maestría porque en esa época, como en el 2006, cuando ya estaba saliendo de mi bachillerato, estaba muy involucrada en una ONG que se llama Un Techo para mi País. Bueno, ahora se llama Un Techo, que construye, bueno, que realmente lo que hace es un proceso como de integración social y digamos, como de mejoramiento de la calidad de vida de personas que viven en extrema pobreza. Entonces, hay varias fases en ese trabajo de esa organización y la primera fase es, digamos, construir casas temporales para personas en extrema pobreza, pero de luego la ONG tiene como este objetivo de crear un proceso de ayuda, ¿verdad? Social para personas en extrema pobreza. Entonces, tenga eso que ver con inserción laboral o inserción educativa, mejoramiento de espacios laborales, cosas así, ¿verdad? Entonces hay como dos fases. Esa primera fase como de resolver un problema muy inmediato que es dónde vive la gente, y el segundo proceso es como hacer alianzas para buscar mejores oportunidades para estas personas. Eso influenció mucho mi decisión de entrar a ciencias políticas porque yo quería realmente, o sea, estaba perdida y quería realmente entender qué estaba pasando. Y en ese momento en mi vida yo estaba como en esta encrucijada de que si me iba a meter en política porque estaba muy como frustrada con la situación y sigo estando. Profe, mencionas entre tus intereses la historia, el arte, la justicia, la ayuda social. ¿Cuál es el nudo existencial o el nudo interno que las sujeta? Con respecto a cuál es ese nudo interno existencial que sujeta esos intereses que tengo sobre historia, arte, justicia y ayuda social, yo creo que es en general la experiencia humana. Si sos una persona que te gusta la historia o la cultura, eh, y todos estos elementos, yo creo que la razón de por qué estamos en este mundo es como algo apasionante, ¿verdad? Y creo que la razón por la que estamos en este mundo es para no estar solos y solas, sino para, eh, sinceramente creo que el sentido de la vida son las demás personas y la expresión, ¿verdad? Y tener maneras de expresar lo que uno siente y eso a través del arte o a través de la música, bueno, sí, en general de las artes. Entonces creo que la vivencia me apasiona esta idea de cuál es la razón de estar en este mundo. Y entonces, obviamente que la expresión artística es una de esas maneras más abstractas de explorar lo que nos hace seres humanos, pero por otro lado, la injusticia es lo peor de lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, son como esos dos como polos opuestos, ¿verdad? De la experiencia humana.
Hablemos ahora sobre su experiencia con los trabajos comunitarios universitarios. ¿Qué la motivó a plantear un TCU? ¿Cuál es su percepción sobre los TCU en general, sus fortalezas y falencias? En el caso del TCU que yo coordino, yo no lo planteé y eso ha sido como un proceso interesante dentro de mi trayectoria como coordinadora de un TCU, porque fue un TCU que alguien más me heredó. Un profesor se iba a sacar un doctorado y me lo ofrecieron y pues yo lo acepté, ¿verdad? Yo creo que fue la decisión correcta, bueno, y no solamente porque necesitaba pues trabajo, pero también porque creo que es algo que disfruto mucho, la acción social. Eh, y además creo que también, a pesar de que me heredaron el TCU, y creo que hasta este año, el año pasado y este año, como que lo hice ya realmente mío, ¿verdad? 5 años después de que me lo heredaron, em, yo pues tenía como mucha afinidad con el proyecto porque tenía que ver con patrimonio cultural y pues obviamente me daba como ese espacio en la escuela de historia de integrar esos otros intereses que tengo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte. Entonces me daba como ese espacio como de mezclar lo cultural en la escuela de historia donde a veces hay poco espacio para hacer eso, ¿verdad? Como más interés en la historia política, en la historia socioeconómica que en lo cultural y pues esa era como mi interés, ¿verdad? Entonces ahí como que lo enganché. Los TCUs creo que en general a mí me gusta mucho la acción social y creo que es importante hacer acción social porque no solamente como estudiante, o sea, me pongo como en mi perspectiva de estudiante cuando yo hice mi TCU, fue una manera como de hacer algo desinteresado, de hacer algo por una comunidad, de hacer algo por alguien más con mis herramientas que creo que me marcó y además creo que los TCUs y así como los seminarios de patrimonio cultural, los seminarios de realidad nacional en general, de la escuela generales, yo creo que le dan esa formación humanística a los estudiantes y a las estudiantes que es fundamental, o sea, son como esas pequeñas ventanas que hay en la universidad para ver cosas distintas a las que ves en tu carrera o para hacer cosas distintas de las que haces en tu día a día como estudiante y eso es fundamental. Yo creo que es de las cosas que yo más le agradezco a la U y que le digo a mis estudiantes que lo valoren. Y las falencias, pues yo creo que también tiene mucho que ver con el tiempo que se le da a los profesores para coordinar. Tenemos muy poco tiempo, tenemos como menos de 10 horas semanales para trabajar en esto y no alcanza el tiempo para hacer el trabajo a profundidad que hay que hacer en comunidades. Pero aún así uno termina haciendo más horas, ¿verdad? De su tiempo propio de las que le pagan, aunque y eso está bien y está mal, ¿verdad? Porque también hay como una cosa de límites, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Al final del día. Entonces, las fortalezas son muchas. Creo que otra fortaleza que a mí me gusta mucho es la independencia. A mí, al menos a mí, como me gusta gestionar mi TCU, es la independencia de decirle a los estudiantes, gestionen ustedes. Este es el proyecto, estos son los objetivos, cómo quieren llegar a ese punto, digamos, a ese destino donde concluimos los objetivos. Y esa como capacidad de decirles, gestionen ustedes, creen ustedes, propongan ustedes, me gusta mucho. En base a su percepción, ¿cómo ven las y los estudiantes los TCU en general? ¿Se está perdiendo el sentido social de la educación universitaria? ¿Se debe pensar en TCU en función de la sociedad o en función del estudiantado? Escoger temas que capten su atención. ¿Qué piensas al respecto? Esta pregunta es la más, pues como difícil, ¿verdad? Ese como problema general es como este dilema general de la acción social que es si el TCU se piensa en función de la sociedad o en función del estudiantado. Hay que tener en cuenta los dos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta las dos cosas para trabajar, porque al menos a mí me parece que como coordinadora, si a las personas matriculadas en el TCU no les llama la atención el tema, es como cuando uno tiene un trabajo que realmente no le gusta, ¿verdad? O cuando uno tiene como que hacer una tarea o un curso que no le llega, va a costar más, ¿verdad? Entonces yo trato como de siempre mediar con los estudiantes y las estudiantes para que escojan
tareas y proyectos que les llamen la atención, que les parezcan interesantes, pero y realmente eh, creo que la Vicerrectoría de Acción Social ha estado haciendo como mucho trabajo para que los proyectos se planteen siempre en función de la sociedad, y ahí hay otro dilema, porque entonces, digamos, hay este concepto sobre los TCUs deben servir para comunidades vulnerables, y a veces comunidades vulnerables en la Vicerrectoría de Acción Social se entiende como comunidades, digamos, con problemas socioeconómicos, más que todo, ¿verdad? Como problemas con problemas de acceso a servicios básicos o de servicios o a la educación, digamos, como estos derechos básicos. Y por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la Asociación de Swing y Bolero Costarricense, se podría entender como una comunidad vulnerable, que es una comunidad con la que yo trabajo. Pues claro que sí, porque digamos es vulnerable en el sentido de que su memoria se puede perder si el TCU, digamos, no apoya la labor de la asociación para recopilar la historia oral. Eso podría salirse entonces, digamos, de las definiciones que la vicerrectoría plantea sobre comunidad vulnerable, pero es un diálogo que siempre se tiene, ¿verdad? Entonces, creo que el diálogo sobre la función del TCU en la sociedad siempre se está planteando, y esto es como un breve ejemplo de cómo la pensamos, pero ahí creo que para responder tu pregunta, tiene que tomarse en cuenta las dos, tiene que haber pensarse en lo que le pueda servir a los estudiantes, pero también que eso esté arraigado en que el TCU solucione algún problema en la sociedad. Y en ese sentido creo que eso es lograble y se puede hacer, y tiene que haber mucha mediación de la persona coordinadora, pero también de las comunidades con las que uno trabaja. Entonces, en la filosofía del TCU, ¿qué se prioriza? ¿El servicio social en sí mismo o el aprendizaje del sentido social en la posterior práctica profesional? Con relación a tu pregunta con relación a la filosofía del TCU, ¿qué se prioriza, verdad? Si ese servicio social en sí mismo o, digamos, como la formación profesional, humanística de los estudiantes, definitivamente el servicio social. O sea, creo que en nuestra dinámica en el TCU está muy claro que lo que hacemos está al servicio de las comunidades con las que trabajamos. Y nada de lo que hacemos, por dicha, no me sucede mucho porque tengo como buena pues, discusión y vinculación con mis estudiantes. Nada de lo que se hace si no tiene un objetivo que le sirva a la comunidad. Entonces, no se hacen cosas por hacer horas. Eso siempre lo debatimos y lo tenemos muy presente, en especial porque cuando yo estuve en el TCU, habían, tal vez no me pasó tanto a mí, pero yo sí recuerdo a mis compañeros, compañeras, a otros TCUs en los que busqué matricular, en los que uno sabía que iba a hacer el trabajo de alguien más, de un servidor público o de verdad alguna persona de una comunidad. Entonces, el TCU prioriza el servicio social, o sea, ese puente que se crea con la comunidad, que eso no quiere decir que el TCU sea el que resuelva problemas y que nosotros seamos los salvadores y las salvadoras de la acción social, sino que se prioriza escuchar a las comunidades y lo que necesitan. Profesora, ¿cómo se inició el TCU 649? ¿Cuáles son sus objetivos y metas y qué temas abarca? El TC 649 fue originalmente planteado, como te comenté antes, en el 2015 por un profesor Alejandro Bonilla, y este año, en el 2021, replanteamos los objetivos del proyecto, y básicamente los objetivos del proyecto son acompañar procesos de reapropiación, reactivación, recopilación, conservación del patrimonio cultural en general. Entonces, dentro del patrimonio cultural, pues obviamente hay patrimonio material e inmaterial. En general, la mayoría de las comunidades con las que trabajamos quieren que trabajemos con ambos elementos. Entonces, por ejemplo, hacemos proyectos para recopilar información sobre patrimonio arquitectónico, por ejemplo, pero al mismo tiempo, en esa misma comunidad hay grupos de artistas, entonces a la comunidad le interesa recopilar saberes, tradiciones. Entonces, en general, esos son como los temas generales en los que abarcamos. Sinceramente, a mí me gusta mucho más trabajar con patrimonio inmaterial porque a veces hay como prejuicio tal vez de que es un patrimonio que no necesariamente, o sea, como no se puede tocar, ¿verdad? Son saberes, tradiciones, herencias inmateriales. Hay como
menos sensibilización de que es importante que se recupere esta información. Y como historiadora creo que también por eso me apela mucho como el trabajo con el patrimonio inmaterial, porque es esa idea de recopilar la historia oral, porque es casi siempre la fuente desde donde uno puede acceder a esa información. Entonces, las metas son esas, que entonces esos objetivos de reactivar, recopilar, conservar el patrimonio cultural generen procesos de intercambio con los estudiantes y las comunidades, pero también en las comunidades de que conozcan más la información que poseen, pero al mismo tiempo, como son comunidades nacionales costarricenses, al mismo tiempo yo y los estudiantes y las estudiantes también estamos aprendiendo nuestra propia identidad, ¿verdad? No solamente las comunidades sobre su identidad, sino nosotros también porque son nacionales y entonces de alguna manera nos atañen a todos y todas. ¿Te genera algún ruido ese dualismo de material inmaterial? Pues vieras que no me genera ruido el dualismo entre el patrimonio material e inmaterial, porque muchas de las veces cuando quieres entender el patrimonio inmaterial viene vinculado a algún patrimonio material o estas interacciones con el patrimonio cultural, material e inmaterial, son muy complementarias. Entonces, de nuevo, como te decía en la otra pregunta, si lo que hacemos es escuchar a las comunidades y sus necesidades, en mi experiencia, cada vez que hemos trabajado con una comunidad, el gran problema que hay es las comunidades no tienen el tiempo, las metodologías, los recursos como para decir, ok, ¿por dónde le entro? ¿Cómo entiendo? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con la Municipalidad de Goicoechea, entonces ellos quieren entender cómo empezar a rastrear grupos artísticos en la comunidad, cómo hacemos ese inventario, ¿verdad? Entonces hay un interés en la comunidad de rastrear un tipo de patrimonio y el TCU llega como a ayudar a hacer puente con algunas metodologías, con ideas de cómo entrarle a la cosa. Entonces, en esos procesos cabe toda esa diversidad de patrimonios y realmente mientras uno tenga claras metodologías, ¿verdad? Y tenga clara la punto de partida que es la metodología, no tendría por qué generarnos como ruido lo material versus lo inmaterial, porque en muchos casos son complementarios y y son bastante interesantes unos de otros. Yo te comentaba que me interesa mucho lo inmaterial porque siento que es un poco menos estudiado por esa dificultad que hay de acceder a fuentes de información y también porque, de nuevo, no se toca, no se ve, entonces a veces es como más difícil como entrarle a estos temas inmateriales, pero no quiere decir que yo sienta que haya, digamos, como una oposición o como, ¿verdad? Un yin y un yang, sino que son como, sí, que son más como yin y yang, ¿verdad? Como complementarios de un cosmos de patrimonio cultural más general. TCU 649, swing y bolero criollo costarricenses. ¿Cómo nació esta idea? ¿Qué vínculos se establece entre el TCU y la Asociación Cultural del Swing y el Bolero costarricenses? Eh, Ahora que me preguntas sobre el TC 649 y el trabajo que realizamos con la Asociación de Swing y Bolero, pues el swing y el bolero, el baile en general, como comentaba antes, es algo que nos fascina. Yo creo que siempre todos y todas tenemos o una historia positiva o negativa con el baile, ¿verdad? O sea, es una cosa integral a quienes somos. Muy pocas personas, yo creo, pueden decir que no tienen ningún vínculo con el baile, ¿verdad? Creo que, y hasta eso, es una historia, ¿verdad? O una manera de captar la atención de una persona. Entonces, como te comentaba, yo no me gusta mucho bailar, pero tengo como como esta reticencia con la cercanía física con las otras personas, entonces siempre, ¿verdad? Vivo en un país, pero también, en Latinoamérica, bailar cerca de alguien más es como parte de la cultura, entonces siempre tengo todas estas historias, ¿verdad? Como de querer bailar, pero alguien me quiere bailar conmigo y, ¿verdad? Esa dinámica como del baile con otras personas es súper interesante. Y la idea de trabajar con el TC 649 y la Asociación de Swing Bolero nació cuando conocí a Eric Madrigal, vos. Eh, Cuando yo empecé a dar el curso de patrimonio cultural, empecé como a vincularme con personas que trabajaron con patrimonio cultural y una de esas personas me comentó la labor de la Asociación de Swing y Bolero.
Este, en este sentido, quien me recomendó el trabajo de Eric era una estudiante mía del TCU que se llama Valeria Romero. Y Valeria fue una estudiante increíble dentro del TCU y ella me comentó que conocía a Eric y que lo acababa de entrevistar para algo y yo quería hacer una actividad de patrimonio inmaterial, o sea, el baile con mis estudiantes. Entonces invité a Eric y pues creo que la química existió desde el principio. Sentí que conocí a una persona en Eric que es muy afín a lo que yo me gusta hacer, ¿verdad? Creo que ya te comenté anteriormente como mi pasión por la historia oral y por lo inmaterial, y yo creo que cuando encontré a Eric, una persona tan versada en el tema, tan conocedor, fue como, pero también tan relajado y tan compa, creo que ahí hubo como un clic, ¿verdad? Que, que hizo que naciera esta relación entre el TC y la Asociación de Swing Bolero. Yo lo invité a un curso mío, ¿verdad? A dar una charla sobre patrimonio cultural, y cuando lo invité pensé en todas las posibilidades de seguir trabajando con Eric, y por eso fue que lo involucré aparte del curso, con mi TCU. ¿Y cómo han reaccionado los y las estudiantes con este proyecto? ¿Has logrado bailar al menos en el círculo mágico del swing y el bolero? Sí, por dicha sí he tenido la experiencia, gracias a Eric, de bailar en el Círculo Mágico del Swing, de la asociación. Tuve la experiencia con los cursos de la universidad, pero también con espacios en los que he estado con Eric, también en las actividades que se hacen en la Plaza de la Democracia, en San José también, experimentado. De hecho, ahí fue la primera vez que me mencionaron el trabajo que hacía Eric. Fue la estudiante del TCU, Valeria, me habló de los círculos mágicos y vimos un par. Y bueno, sí he podido participar y creo que es la cosa más mágica, de hecho, que he visto que se haga con el swing. En particular, profe, ¿qué se hace en este TCU? ¿Qué tal han reaccionado las y los estudiantes? ¿Y cómo afrontaron el asunto de la pandemia? En el TC, lo que hacemos con la Asociación de Swing y Bolero, hacemos varias cosas. Antes de la pandemia estábamos haciendo entrevistas personales, o sea, como yendo a salones de baile a entrevistar, pero claramente la pandemia le puso un freno a eso, y entonces nació esta idea de hacer un podcast sobre historia oral, ¿verdad? La historia de las personas líderes y lideresas de la Asociación de Swing y Bolero, o de la comunidad del swing y el bolero costarricense. Hemos entrevistado mucho más sobre el tema del swing, entonces digamos como que sí sale el tema del bolero, porque algunos bailarines y bailarinas que hemos entrevistado bailan mucho o practican mucho bolero, pero sí nos falta como recopilar más información de eso. Y sí, pues el entusiasmo es enorme, como te comentaba antes, el amor que tienen los y las estudiantes por este proyecto es enorme, y entonces hay mucho entusiasmo, pero las problemáticas tienen que ver con el tipo de comunidad con la que estamos trabajando. Creo que al principio em, la pandemia nos ayudó mucho en el sentido de que estábamos teniendo muchos problemas cuando estábamos yendo a entrevistar antes de la pandemia. Nadie nos quería conversar porque íbamos a los salones de baile, entonces la gente estaba bailando, o sea, nadie quiere como ponerse a resolverle la tarea a un estudiante, ¿verdad? A pesar de que íbamos con Eric, y Eric nos acompañaba y nos apoyaba. Eh, la pandemia entonces nos ayudó a que la gente un poco como que tuviera que escuchar a Eric, y la importancia de que nos dieran las entrevistas, y no se podía ir a bailar. Entonces creo que las entrevistas eran una manera de las personas de la comunidad de hablar del baile, porque no se podía practicar mucho, ¿verdad? Obviamente que se estaba practicando, pero no tanto como antes de la pandemia. Entonces la pandemia nos ayudó a crear este proyecto del podcast, del café virtual, y que la gente como que entonces tuviera que darnos un poco su tiempo para conversar, y ha sido súper exitoso. Ayer realizamos una entrevista y seguimos realizando entrevistas, y todas son increíbles, porque hay elementos no solamente personales que nos comparten los bailarines y las bailarinas, sino también de contexto, de historia cultural costarricense, que es, bueno, no tiene precio. Asociación de Swing y Bolero, academia y organizaciones civiles. ¿Importante fomentar estas relaciones? Las relaciones entre el TC y la asociación con la sociedad civil es importantísima. Em, Creo que la más importante que hemos encontrado es que la asociación tiene un
fuerte arraigo con la comunidad de bailarines, ¿verdad? Y con la comunidad en general. Tiene un lugar como no solamente respetado, sino importante y central, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sin Eric, yo creo que no hubiéramos logrado hacer estas entrevistas. Y bueno, sin la pandemia, como te decía antes, yo creo que sin ese contexto y también sin la guía de Eric, no hubiéramos podido hacer esto. Y para nosotros y nosotras creo que es un verdadero honor poder apoyar la labor de Eric en la recopilación de la historia cultural del swing y el bolero. Es una labor titánica y Eric tenía años de estarla haciendo y tiene años de estarla haciendo, pero es imposible entrevistar a tanta gente y procesar tanta información. Entonces ha sido un verdadero honor poder acompañarlo en eso. Y claro que es importante fomentar esas relaciones porque especialmente nos saca a los estudiantes y a los docentes de la academia a esas expresiones más cotidianas de la historia y de la cotidianidad, ¿verdad? Y de la cultura. Yo cada vez que hablo del proyecto de Swing y Bolero con otros docentes, cuando estamos como presentando informes y cosas así, siempre empezamos a hablar de swing, siempre me empiezan a decir, ay, pero qué bonito si invitar a Eric y que podamos bailar. Esto ha sido durante la pandemia, entonces no lo hemos podido hacer, pero siempre como que lo saca uno, digamos, de la academia y de este espacio como súper, ¿verdad? Rígido, y nos trae la atención sobre esas expresiones culturales inmediatas y cotidianas que son parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces creo que ayuda también a recordarle a la academia y a los estudiantes y las estudiantes la importancia de este tipo de patrimonios en sus vidas, pero también como objeto de estudio, y eso es fundamental, seguir fomentando estas relaciones. Creo que eso también lo podemos vincular a lo que te decía antes sobre cómo se entienden comunidades vulnerables para la Vicerrectoría de Acción Social. Te decía que hay como todo este, ¿verdad?, diálogo sobre si la vulnerabilidad es un concepto económico o un concepto, ¿verdad?, cultural, y yo creo que es más cultural que económico, y a veces caemos en esta idea de que la UCR tiene que ayudar a como comunidades marginadas económicamente o con limitaciones como más estructurales, materiales, quiero decir. Y este tipo de proyectos recuerdan que hay vulnerabilidades mucho más complejas que esa, que puede ser el olvido de la historia, por ejemplo, el olvido de la historia del swing y el bolero costarricense. Ya para terminar, profe, y agradeciendo su importante información y su tiempo, quisiera hacerle dos últimas preguntitas. ¿Qué ha representado este proyecto para su vida personal y profesional? Y para terminar, pues muchísimas gracias por este espacio para contarte, lo he disfrutado mucho, de hacer como detenerme en este momento y pensar en lo que hemos trabajado en estos años y pues qué ha representado este proceso para mi vida personal y profesional. Voy a empezar por lo profesional. Creo que, eh, y que quizás era algo que debía haber mencionado más antes cuando te comenté sobre cómo fue entablar esta relación con la Asociación de Swing y Bolero. Eh, a nivel profesional, yo creo que esta colaboración ha significado una enorme seguridad, en el sentido de que Eric es un profesional serio, conocedor, comprometido. Entonces, entablar una relación de investigación y de trabajo de acción social con alguien como Eric le da a uno como seguridad como profesor, como profesora, porque sabes que estás trabajando con alguien que es confiable, que va a hacer las cosas por amor y que te va a compartir, que va a trabajar solidariamente, en resumen, ¿verdad? Entonces me da mucha seguridad de que estoy trabajando con alguien que está haciendo las cosas bien, con el mismo, digamos, con el mismo ethos o con la misma, digamos, los mismos valores que yo como profesora, como académica y como persona, ¿verdad? Que practica el baile y que ama el baile con sus complejidades, como te decía. Y a nivel personal ha significado pues conocer a alguien como Eric, como la comunidad del swing. La razón por la que yo empecé a estudiar historia es porque amo la historia y amo, como te comentaba antes, esas cosas inmateriales, y esta ha sido una oportunidad sin precedentes de tener acceso a personas de la comunidad del swing y el bolero, y sus historias son simplemente inspiradoras y, bueno, loquísimas, de verdad, y me genera mucho honor
un sentimiento de orgullo ser parte de este proyecto porque es importante para lo que yo creo como ciudadana, de que este patrimonio es importante, pero también como docente. Bueno, al swing se le ha catalogado como el baile de la chusma. Una muchacha decía, después de entrevistar y conocer a varios bailarines y bailarinas, decía, si para amar el swing debo ser chusma, entonces me declaro chusma. ¿Vale la pena aceptar esta etiqueta? A mí la etiqueta de la chusma, ¿verdad? Asociada con el patrimonio cultural del swing y el bolero costarricense, pero especialmente con el swing, no me deja de sorprender por qué, ¿verdad? Entiendo pues desde el punto de vista histórico el miedo o la reticencia que había, por ejemplo, a mediados del siglo pasado de, ¿verdad? Del swing, o de este tipo de baile, no solamente por la gente que lo practicaba, sino también porque yo me imagino como, ¿verdad? Como los bailarines afrodescendientes en Estados Unidos y, por ejemplo, Elvis Presley, que luego se apropia, ¿verdad?, de muchos movimientos como sugestivos de cadera y todo eso. Me imagino que para la época puedo entender, por esos fenómenos paralelos que están sucediendo alrededor del mundo, que el conservadurismo no se traga también esos bailes, ¿verdad?, como sugestivos, tan liberales, ¿verdad? O sea, ver a la gente tan libre con su cuerpo es algo que obviamente la sociedad, pues, heteronormativa y conservadorista no procesa bien, pero al día de hoy no lo puedo entender. No puedo entender por qué alguien pensaría que el swing es equivalente a chusma o ser chusma, no sé, ¿verdad? Con ningún baile, de verdad, todas son expresiones, que tienen su contexto y que tienen su trasfondo, incluso las cosas, digamos, pueden ser tal vez como escandalosas o interesantes para uno, pero creo que todas, si nos posicionamos en el contexto, uno las entiende, especialmente, por ejemplo, con el perreo o con manifestaciones de baile que tal vez ya no es el swing, sino ahora es el perreo, por ejemplo, que es visto sugestivo. Y yo creo que, de nuevo, todo vuelve a esta idea como de no seamos tan libres en nuestro cuerpo, y yo no estoy tan de acuerdo con eso, y pienso como, de nuevo, creo que también es una como cosa de formación de historiadora, de que como historiador uno, en mi caso como historiadora, yo no debo decir si algo está bien o mal en la historia o en la cultura, sino que a mí lo que me interesa es entender los fenómenos históricos y por qué las cosas son como son. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo, digamos, eh, con esta idea o esta valoración del swing como algo que viene de la chusma, pero me parece que es interesante el fenómeno, y tratar de entender de dónde viene es como la clave, ¿verdad? Y de nuevo, creo que viene como de como ese rezago histórico, ese resabio histórico de un momento en el que el swing era verdaderamente escandaloso en una sociedad muy conservadora de segunda mitad del siglo XX. ¿Cuáles son sus expectativas hacia el futuro con respecto a este tema del TCU 649, swing y bolero? Mis expectativas hacia el futuro del TC con el swing y el bolero es algo que, bueno, recientemente Eric y yo hemos estado conversando. Hemos estado como reevaluando el trabajo que hemos hecho, en la información que hemos recopilado durante estos 2 años de pandemia, y justo a principio de año tomábamos la decisión de que tal vez es el momento de empezar a generar un producto un poco más escrito sobre la información recopilada, para evaluar entonces esos elementos que tenemos y qué vacíos nos hacen falta por abordar. En ese sentido, hemos encontrado que el tema, digamos, de las geografías del swing y el bolero, del baile en la gran área metropolitana, pero también en Costa Rica, porque sí, el tema de Punta Arenas y de las costas es muy importante en estas comunidades del baile. Creo que va a ser un tema importante que vamos a explorar en esta iniciativa. Las expectativas hacia el futuro también es retomar las entrevistas presenciales, que, como te decía al principio, antes de la pandemia no nos había ido para nada bien, y creo que para esta segunda fase probablemente retomarlas es algo que necesitamos hacer para empezar a ver cómo nos va, y creo que la recepción va a ser diferente porque ya tenemos 2 años de podcast y la gente pues lo está escuchando y lo está mirando, entonces porque tenemos un canal en YouTube también. Entonces creo que va a ser como retomar esas iniciativas previas de hacer entrevistas físicas,
pero también empezar entonces a generar conocimiento, divulgación, más allá del podcast, sino sí algunos documentos escritos sobre esto, porque creo que es necesario, ¿verdad? Hay como un par de blogs que tienen información muy buena sobre el swing. Hay un documental, o sea, es poca la producción académica que hay y creo que es importante hacer un balance de divulgación porque el podcast es bastante accesible y creo que sí es necesario que empecemos a hacer como algo más, no académico, pero sí algo más ilustrado, algún producto que pueda ser referenciado en investigaciones a partir de toda esta información tan valiosa que hemos generado. Muchas gracias por este espacio, Eric. Bueno, profe, eh, no me queda más que agradecerle el tiempo que me ha brindado para esta entrevista. Muchas gracias. Esta ha sido una recopilación de la historia de vida de la profesora Sofía Vindas, quien es la coordinadora del TCU 649 Herencias Inmateriales de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por su atención.